Siempre he sentido un gran cariño por los libros. De hecho, creo que son, probablemente, una de las cosas más importantes que hemos creado, los pilares de nuestra civilización. Así que, cuando alguien sugirió emprender un viaje en busca del genio que inventó la imprenta, no dudé en aceptar. Dios mío, ¿es aquí? Sí, este es el lugar. Este fue el hombre que inició la primera revolución mediática y abrió la puerta a la era moderna. Pero su historia está envuelta en misterio. Para acercarnos más a él, también decidimos llevar a cabo un experimento y construir nuestra propia imprenta medieval. ¡Qué hermosa! Eso significaba familiarizarse con las herramientas y la tecnología del siglo XV. No hagas eso, Steven, y fabricar algunos de los ingredientes con mis propias manos. Esto me recuerda a la sala de arte en la escuela, donde ya era un cabeza de chorlito. Resultó ser la parte más reveladora de todas. Me siento conectado con Gutenberg de alguna manera, solo por hacer esto. Así que aquí está, entonces, la historia de Johannes Gutenberg y su maravillosa máquina, un poco más práctica de lo que esperaba. Bueno, si tienes una edad parecida a la mía, seguramente recuerdes esto. El conjunto de impresión John Bull, fabricado en Inglaterra. Aquí fue donde tuve mi primera experiencia de cómo funciona realmente la impresión. Y, aunque es simple, estas pequeñas piezas de goma aquí te enseñan todo lo que necesitas saber sobre la impresión con tipos móviles. Tienes tinta. Ah, aquí está. Ya voy a ensuciarme los dedos. Hay muchas letras diferentes y puedes reorganizarlas como quieras en uno de estos, que creo que se llama forma. Y luego, cuando imprimes una H, es exactamente igual cada vez. Puedes tener cientos, miles, millones de páginas idénticas. Y ahí está. Por supuesto, lo importante del tipo móvil es que puedo mover estas letras en cualquier orden, formar otra palabra, algo parecido al Scrabble. Así que voy a jugar un poco. ¿Qué voy a conseguir? Ahí está. Entonces, ¿cómo es posible que la humanidad tardara tanto en reunir estos simples elementos en una sola máquina capaz de fabricar libros? Tras el colapso del Imperio Romano, Europa entró en un período de profunda transformación. La Edad Media vio cómo la civilización antigua se fragmentaba. El conocimiento que una vez floreció se dispersó o se olvidó. Durante siglos, la sociedad luchó por reconstruirse en medio del caos político y la guerra. Pero ¿y si la historia se repitiera? ¿Y si las luces se apagaran de nuevo y dependiera de ti reconstruir el mundo? Presentamos el libro, la guía definitiva para reconstruir una civilización, creado por Hungry Minds, un gremio global de artistas, científicos e historiadores. Sus más de 400 páginas abarcan 180 temas esenciales, distribuidos en 23 capítulos, todos ilustrados a mano al estilo de los manuscritos medievales. Y es de una calidad increíble, impreso en papel artístico, mate de alta gama y cubierto con una hermosa tapa laminada. Para nuestra sorpresa, dentro de la caja había una carpeta sellada marcada como solo para mayores de 18 años. No podemos decir mucho, pero ciertamente fue revelador. Esta cautivadora enciclopedia ilustrada es el regalo perfecto para cualquier persona fascinada por los inventos medievales, tecnologías perdidas o las raíces del mundo moderno. No solo ya es un éxito de ventas, sino que ha recaudado más de $3.2 millones en Kickstarter e Indiegogo, con la colaboración de más de 50 expertos de múltiples disciplinas. No pierdas la oportunidad de tener el libro. Haz clic en el enlace de la descripción y usa el código promocional Chronicle 10 para reclamar tu copia antes de que se pierda en el tiempo.
El gran avance fue logrado por un hombre llamado Johannes Gutenberg hace más de 500 años. Su máquina de impresión fue el avance tecnológico más revolucionario desde la invención de la rueda. Y aún vivimos con sus consecuencias hoy. Como puedes ver aquí, en el sótano de la Biblioteca Británica, donde conservan una copia de cada libro publicado en inglés, hay 14 millas de estanterías. Se agregan otras 8 millas cada año, ya que se publican 3 millones de libros nuevos en el Reino Unido. Y sobre mí, todos los lectores que piden sus libros tienen poca idea de que existe este laberinto de estanterías aquí abajo. Fue la invención de la imprenta lo que inició todo esto, haciendo posible por primera vez en la historia la producción masiva de libros. En pocos años ya circulaban millones de ellos. Y mientras viajaban, llevaban consigo su precioso cargamento de nuevas ideas o teorías, filosofía o propaganda a cada rincón de Europa y más allá, sembrando las semillas de ese gran florecimiento cultural que llamamos el Renacimiento. Los frutos del trabajo de Gutenberg se ven por todas partes, pero es aún más importante que eso, porque todo en lo que se basa nuestra cultura y nuestra civilización comienza con la invención de Gutenberg. Y esta fue su carta de presentación, uno de los primeros y más bellos libros creados con su nueva máquina. A los ojos modernos, la Biblia de Gutenberg abre una ventana a un mundo desaparecido de monjes y monasterios. Pero cuando apareció por primera vez en la década de 1450, no se veía como un recuerdo del pasado, sino como una señal del futuro, una prueba brillante de que una nueva era de la información estaba naciendo en Europa, impulsada por el poder de la palabra impresa. Quiero descubrir cómo y por qué Gutenberg inventó su máquina. Para responder al cómo, estoy planeando un experimento único. Música. Y aquí está el laboratorio donde todo va a suceder. ¿Puedes venir? Este taller en el corazón de Inglaterra puede no parecer muy tecnológico. Eso es porque el trabajo que tengo en mente requiere materiales y técnicas del siglo XV, y un hombre que ha pasado su vida investigando a los pioneros de la imprenta. Adelante, Alan Mayo. Entonces, aquí es donde vas a intentar construir una imprenta. Es correcto. Bueno, esa es la idea, sí. Pero no cualquier prensa. Quiero una completamente funcional al estilo de Gutenberg. No quedan máquinas originales de este periodo temprano y nadie ha descubierto una ilustración de cómo eran, así que Alan tiene mucho trabajo por delante. Bueno, esencialmente esto es territorio inexplorado. Es una especie de historia de detectives, si quieres. La ilustración más antigua de una imprenta es la de la Danza Macabra de 1499. Eso es unos 50 años después de que Gutenberg comenzara a imprimir, ¿no? Así es. Y las cosas evolucionaron rápidamente, ¿verdad? Correcto. Creo que este periodo temprano fue realmente revolucionario. Las cosas cambiaban constantemente. Despegó como lo ha hecho ahora Internet. Realmente explotó. ¿Sí? Alan cree que la prensa de Gutenberg compartía algunas características con las máquinas posteriores. Todas las imprentas hasta alrededor de 1800 tienen una parte central que presiona sobre los tipos. Es un conjunto de pistón y platina. Y lo otro que se requiere en cualquier prensa de este tipo es un mecanismo para mover la superficie de impresión y el papel debajo de esa platina. ¿Cierto? Así que tienes una parte deslizante que se mueve por aquí y luego una platina plana, como la llamas, que baja y presiona. Pero hay una diferencia crucial entre la original de Gutenberg y las llamadas prensas comunes posteriores,
como en la que se basa este modelo. Para imprimir en una prensa como esta, se colocaban 2 páginas de tipos en esta piedra, una piedra muy pesada, como 50 kilos, y luego el proceso de impresión era doble. Se giraba para imprimir la primera página hasta aquí y se accionaba la palanca que hacía bajar la platina. Luego se liberaba parcialmente y se giraba para imprimir la segunda página. De ahí el término prensa de 2 tiradas. El análisis forense de la Biblia original de Gutenberg revela que solo imprimía una página a la vez. En otras palabras, la suya era una prensa de un solo tirón. Eso influirá en el tamaño y diseño de la máquina experimental de Allen, que ya empieza a tomar forma en otro rincón del taller. Allá vamos. Ahora, ¿me pasarías el mazo y el cincel? Oh, Dios, sí. Allá vamos. La carpintería nunca fue mi fuerte en la escuela, pero parece que nadie se lo ha dicho a Alan. El truco es no usar todo el ancho del cincel, ¿verdad? Usar más o menos 1/3 para poder dirigirlo mejor. Es mejor que sea poco profundo que demasiado inclinado. Si queda demasiado superficial, simplemente lo puedes desgarrar a mano. Bien, inténtalo. Oh, Dios mío, puede que te arrepientas de esto. No quiero arruinarlo. No verá, ya veo. Bien, más o menos 1/3 ahí. Así, de esa manera. Vamos, valor. Eso está bastante bien. Oh, wow, es muy satisfactorio. Es una sensación agradable, ¿verdad? Sí lo es. Tengo la sensación de que estás intentando revelar un fósil saliendo de una roca. Sí, así es. Oh, espero que eso no haya sido demasiado profundo. Number C, está bien, es una cosa extraordinaria. Es algo extraordinario que uno cree algo como una pieza mecánica, literalmente, con sus propias manos. Bueno, ahí lo tienes. Bueno, solo termíname eso, más o menos de este tamaño. Cuando Alan termine la prensa, quiero imprimir una réplica de una página de la Biblia de Gutenberg original. Eso significa que también tendré que conseguir otros elementos, incluyendo tipos móviles y papel del siglo XV. Pero primero tengo un viaje que hacer. Viajaré por el Silicon Valley de la Europa medieval para explorar los lugares donde Gutenberg y su equipo desarrollaron la máquina que dio forma al mundo moderno. Mi primer destino es Maguncia, a orillas del Rin, en el oeste de Alemania. Esta fue la ciudad natal de Gutenberg, donde pasó su infancia. Pero a pesar de las primeras apariencias, solo sobreviven unas pocas huellas de la ciudad medieval en la que creció Gutenberg. Esta es la casa natal de Gutenberg, una farmacia. Oh sí, se puede leer. Aquí se encuentra la casa natal de Gutenberg. Y Gutenberg es el apellido de su familia. No, en realidad el apellido de su familia era Gensfleisch. ¿Gensfleisch? Sí, que significa carne de ganso. Carne de ganso. Digo, ¿quién quiere andar por la vida con el nombre carne de ganso? Justo a la vuelta está la iglesia donde probablemente fue bautizado. Bueno, al menos una parte de ella. Maguncia fue fuertemente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Así que los restos medievales de San Cristóbal ahora están reforzados con algo de concreto de la posguerra, así que la han dejado así deliberadamente como un memorial. Cuando piensas en una imprenta, piensas en tipografías. Y esto debe ser con una fuente de 7000 puntos, pero es realmente impresionante verlo. Ah, y también hay una placa. Bueno, dice Johannes Gutenberg, sí. Ahora hay algo de lo que quería hablar contigo, en realidad, Maguncia. La ciudad de Maguncia proclamó en el año 2000 que era su 60º aniversario. Así que piensan que nació en 1400. Bueno, eso se decidió públicamente en 1900, cuando ya hicieron el mismo alboroto sobre este centenario en esa época,
y entonces decidieron que Gutenberg nació en 1400, pero la fecha exacta está entre 1397 y 1440. Bueno, debo decir que estoy algo de acuerdo con la ciudad de Maguncia. Creo que 1400 es un buen año para describir su nacimiento. No porque sea un número redondo, sino porque es el año en que Geoffrey Thorson murió en Inglaterra. Así que fue el final de una era, si se quiere, la era del escritor medieval y el comienzo de una nueva era, la del Renacimiento temprano. Hay muy poca evidencia sobre los primeros años de Gutenberg en Maguncia. Sabemos que su madre poseía tierras y que su padre era un comerciante, cuyo trabajo lo puso en contacto con los orfebres de la ciudad, expertos metalúrgicos cuyas habilidades Gutenberg más tarde encontraría muy útiles. Y es probable que haya estudiado en la universidad, por lo que habría tenido contacto con libros, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos. Pero eso es todo lo que sabemos. Es como ver de vez en cuando a una figura en una multitud, solo para verla desvanecerse unos momentos después. E incluso cuando finalmente te enfrentas al gran hombre, no puedes estar seguro de que estás viendo al verdadero señor Gutenberg. Así que, si Gutenberg tenía 3 manos como esta de aquí, si se parecía a David Tennant de Doctor Who, o si tenía una barba con forma de pez pegada a su cara, una cosa es segura: no sabemos cómo era Johannes Gutenberg en absoluto. Y eso nos da un gran margen. Tal vez se veía como tú o como yo. Poco probable. Se habría quemado si se parecía a mí. Nadie sabe exactamente cuándo el esquivo Gutenberg soñó por primera vez con construir su máquina de imprimir. Pero esta fue una idea revolucionaria en el mundo artesanal del siglo XV. Estamos tan acostumbrados a vivir con material impreso todos los días de nuestras vidas, desde el paquete del cereal por la mañana hasta el libro a la hora de acostarnos, que tal vez sea difícil imaginar cómo era el mundo antes de la impresión. Así que tenemos que venir a un lugar como aquí, este monasterio de Aberbach, en un pueblo a solo unos pocos kilómetros de Maguncia, donde Gutenberg creció. Y aquí es donde no la palabra impresa, sino la palabra escrita era la reina. Ah, Dr. Schneider. Hola, hola, qué placer conocerte. Es maravilloso estar aquí en un entorno monástico. Estoy tratando de hacerme una idea de cómo era la vida en la época de Gutenberg, cómo se producían los libros en el scriptorium, creo que se llaman así. Bueno, esta es una sala bastante bonita. De hecho, esta es la sala capitular donde leían los capítulos de la Biblia y todos se sentaban alrededor en los bancos. Así que un scriptorium, presumiblemente, era un tipo de sala diferente a esta. ¿Qué tipo de cosas esperarías encontrar en la sala de un copista? Los scriptoria eran salas más pequeñas que esta, porque necesitaban calor en esas habitaciones, ya que se necesitaban dedos calientes para escribir y para sostener la pluma y para hacer todo este trabajo minucioso con las manos, y necesitaban luz. Necesitaban ventanas en verano y en invierno necesitaban velas. ¿Tenemos alguna idea del carácter y la personalidad de algunos de estos escribas? Muy pocas veces. A veces tenemos, al final de estas Biblias o de otros manuscritos, pequeños textos donde los escribas cuentan lo duro que fue su trabajo. ¿En serio? Dejan constancia de ello, que hacía mucho frío, que tenían que sentarse siempre en la misma posición y que sufrían calambres y rigidez. Y hacía frío y estaba oscuro y sus ojos estaban cansados, y ellos lo escribían. Las Biblias copiadas a mano eran objetos raros y caros, inalcanzables para la gente común. Y hasta los mejores escribas cometían errores.
Una máquina de impresión permitiría crear copias exactas y en grandes cantidades. Aunque algunos líderes de la Iglesia temían perder su casi monopolio del conocimiento, otros reconocieron que una versión común y universalmente aceptada de la Biblia podría ser una poderosa arma para preservar la unidad cristiana. Pero la Iglesia era solo uno de los mercados potenciales para los libros impresos. Fuera del claustro, nuevas universidades estaban surgiendo por toda Europa. Así que es tentador suponer que Gutenberg, además de su interés técnico, también tenía una visión emprendedora. Sí. Fue una mezcla de tres cosas. Creo que era un ingeniero interesado en lo técnico, era un comerciante y también era un intelectual. Había estudiado en una universidad y sabía que mucha gente necesitaba libros. Con la demanda de libros creciendo constantemente, cualquiera que pudiera idear una máquina para producirlos podía esperar hacerse rico. Y creciendo en el corazón de la industria vinícola alemana, Gutenberg no tuvo que buscar mucho para inspirarse. Estas son estructuras bastante nobles, y creo que si el pobre Alan en Inglaterra está tratando de construir una imprenta, le será útil ver cómo eran los originales. Estos artefactos son prensas de vino. Alan May cree que la imprenta de Gutenberg evolucionó a partir de máquinas como estas. Oh, eso es muy artístico. Muy bien, sí, para Gutenberg, estas debieron de ser una visión muy común. Creció en una de las mayores zonas productoras de vino del mundo. Me pregunto si hubo un momento en el que estaba sentado junto a una de estas prensas, o viendo cómo se prensaban las uvas, y vio el husillo bajando, y pensó, «Ah, eso es lo que necesito. Solo este gran marco con un husillo». Prensas como estas pueden haber despertado la creatividad de Gutenberg, pero convertir una pieza básica de ingeniería en una máquina de precisión sería una tarea enorme. Y esa era solo una parte del desafío. Todo el proyecto tomaría años de experimentación y costaría una fortuna. Pero en las minas del siglo XV el dinero no crecía en los árboles. Creo que era una ciudad de glorias pasadas. Había sido muy influyente y muy rica en la época medieval. Pero luego, en el siglo XIV, decayó un poco. La peste estuvo allí 2 veces, la peste negra. Sí. Y la ciudad ya no tenía la riqueza de antes, aunque había sido políticamente muy influyente. El arzobispo había sido el elector, y era un primus inter pares, como podríamos decir, entre los electores. Así que era una ciudad importante. En cualquier caso, en cierto sentido, lo que entiendo de lo que me dices es que Maguncia era una ciudad del pasado y lo que Gutenberg necesitaba era una ciudad que mirara al futuro. Sí, creo que es así. Para un emprendedor en ciernes como Gutenberg, Maguncia no era el lugar para empezar un negocio. Debía de tener poco más de 30 años cuando hizo las maletas y navegó por el Rin hacia el sur. 2 días más al sur estaba la ciudad donde comenzarían sus experimentos de impresión. En el taller de Alan May, en Inglaterra, nuestros propios experimentos de impresión ya estaban en plena marcha. Alan ha invitado a su colega experto en impresión, Martin Andrews, para mostrarle el trabajo en curso. Me alegra ver que han aparecido mis fotos de vacaciones. Alan también ha terminado de tallar este grueso tornillo de madera que genera la presión necesaria para imprimir. Pero el tornillo necesita una rosca contraria que lo guíe en su descenso, y tiene que cortarse a mano en la cabeza de la prensa. Me parece complicado, pero Alan tiene un plan. Es un artilugio asombroso, Alan. La idea vino de un hombre llamado Hiro de Alejandría, en algo así como el año 64 después de Cristo. Este ingenioso dispositivo usa estas clavijas de madera
para guiar el tornillo en su recorrido. Mientras tanto, un conjunto de cortadores en el otro extremo talla la rosca contraria a través de este bloque sólido de madera. Tengo cuidado de golpear esto no en el borde afilado. Así que, de hecho, estás usando el propio tornillo real para cortar su parte equivalente. Esa es la parte elegante. De hecho, está empujando montones y montones de aserrín delante de él, pero está cortando algo. Pero solo hay una manera de saber si el tornillo y la contrarrosca encajan perfectamente. Oh, eso cambia toda la perspectiva, ¿verdad? Mira, lo sacas. Se puede ver cómo funciona todo. Ahí está. Dios mío, ahí va. Excelente. Creo que ha hecho un trabajo bastante bueno. ¿No es así? Yo lo creo. Y nunca he visto algo parecido. Así que, quiero decir, estoy convencido. Creo que funciona. Yo también estoy convencido, pero claramente queda un poco más por hacer. Estoy siguiendo el rastro de Gutenberg por el Rin, desde Maguncia hasta Estrasburgo. Cuando Gutenberg llegó aquí a principios de la década de 1430, esta era una ciudad bulliciosa con conexiones comerciales por toda Europa y más allá. Eso la convertía en una base de negocios mucho más prometedora que la ciudad en bancarrota donde nació. Y, dominando el centro comercial, estaba la gran catedral misma. Por supuesto, cuando Gutenberg llegó aquí, la catedral no estaba terminada, y esta enorme torre y aguja no estaban completamente acabadas. Como pueden ver, aún hay trabajos en curso hasta el día de hoy. Música. Vale la pena reflexionar sobre el hecho de que, en ese tiempo, las únicas inversiones que los seres humanos parecían hacer eran realmente en su futuro. En otras palabras, en la vida después de la muerte, participando en la construcción de estas enormes estructuras. Así aseguraban su lugar en el cielo. Pero más o menos en la época de Gutenberg, empezamos a ver el ascenso de una clase mercantil que realmente creía en invertir en la idea de su futuro en la Tierra. Los capitalistas de riesgo y gente así resultaron muy útiles para música Gutenberg. La catedral era más que el corazón espiritual de la ciudad. También se convirtió en un punto focal para los negociantes y financistas, prototipos de capitalistas con el dinero que Gutenberg necesitaba para financiar su trabajo. A fines de la década de 1430, había formado una sociedad con 3 de ellos y estaba listo para comenzar a trabajar música en serio. Y si alguna vez necesitaba recordarse a sí mismo que su gran idea era buena, solo tenía que dar un paseo por las calles música cercanas. Ruth, la calle de los hermanos. Eso nos dice algo sobre esta zona. Justo al lado de la catedral, que es el corazón eclesiástico de una ciudad eclesiástica, en el corazón de un imperio eclesiástico, el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero vale la pena pensarlo en términos de algo como la ciudad de Londres. En otras palabras, el centro del sistema entero que dirige el mundo actualmente. Para nosotros es la finanza, para ellos era la iglesia. Era la iglesia la que generaba toda la documentación, todos los papeles legales, todos los servicios impresos, todo. De hecho, lo que Gutenberg pudo haber notado que necesitaba reproducción, necesitaba una nueva tecnología. Y así entramos en esta calle que francamente no es muy impresionante, pero el título lo dice, Rouen, la calle de los escritores de gas. Es en esta calle de Estrasburgo donde Gutenberg debió de ver a los escribas moviéndose con importancia, cargando grandes fardos de papel bajo el brazo y con callos en los dedos manchados de tinta. Y debió de pensar, bueno, tal vez creas que tienes un empleo para toda la vida, pero yo sé algo mejor, porque un día todos ustedes serán reemplazados.
reemplazados por una vulgar máquina. Contrató a un carpintero llamado Saspak para que trabajara en su nueva invención. Nadie sabe cómo era, así que Alan Mays juntó otras pistas para diseñar nuestra máquina. Sabe que Gutenberg imprimía una página a la vez, mientras que las imprentas posteriores imprimían dos rápidamente, una tras otra. Tal vez por eso este prototipo se ve algo inusual para un ojo experto. Déjame echar un vistazo rápido para ver qué está pasando aquí, porque es poco convencional. Lo primero que me sorprende es que todo el peso esté en el marco aquí, cuando normalmente en una prensa de tipo tupole tendrías un marco afuera, lo que lo haría más rígido y también soportaría el peso de la piedra y el engranaje. Ahora no lo necesitamos. No es necesario. Nunca lo ha sido. Solo necesitas ir hasta ese punto. Nunca tiene que ir más allá de los labios. Es poco convencional. Puede que sea poco ortodoxo, pero Alan cree que ha encontrado respaldo para su diseño en una fuente poco probable. Esta ilustración de una prensa fue dibujada por Albrecht Dürer 60 años después de que Gutenberg imprimiera por primera vez. Es el único dibujo que conozco donde los pies de la prensa salen hacia adelante desde los labios. Eso es lo que hace la mía. Y tiene una estructura considerable al frente, la cual tiene, mientras que la prensa común nunca tiene. Solo tiene una pequeña pata. Pequeña pata. Está bien. Así que me pregunto si esta es una prensa obsoleta que los joyeros consiguieron y estamos viendo un producto que en realidad tiene 50 años, perfectamente preparado para ser abierto de mente. Si los demás expertos en el mundo estarán de acuerdo contigo, no lo sé. Si Alan tiene razón, este es un descubrimiento importante. ¿Podría ser esto una instantánea de una de las primeras prensas de Gutenberg? El equipo de Gutenberg estaba creciendo. Además del carpintero Saspak, había reclutado a otros artesanos de los gremios de Estrasburgo y los puso a trabajar en sus nuevas instalaciones. No en la ciudad misma, sino en una aldea río abajo, lejos de las miradas curiosas de los competidores potenciales. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué era necesario? Había varias personas trabajando en esta área tratando de resolver este problema. Si tan solo pudieran crear la palabra impresa para la iglesia, tendrían su fortuna hecha. Así que tuvo que mantenerlo en secreto, porque si no, todos los demás lo estarían haciendo. Sí. Mientras trabajaban en secreto en la imprenta, necesitaban una segunda fuente de ingresos para mantener a raya las dificultades económicas. Y he aquí que el destino trajo a Gutenberg una idea brillante: la creación de espejos para los peregrinos que acudían a la peregrinación en Arkham. ¿Por qué era importante Arkham? Arkham era importante porque allí había una catedral. En dicha catedral se encontraban reliquias que supuestamente descendían directamente de Cristo y eran exhibidas cada 4 años. Los peregrinos llegaban desde toda Europa para ver las reliquias y recibir los rayos curativos que supuestamente emanaban de ellas. Con el tiempo, eran tantos los peregrinos que no todos podían acercarse a las reliquias. Entonces, surgió la idea de que debía existir alguna manera de capturar esos rayos. Los rayos eran capturados por un espejo metálico cóncavo que se sostenía en alto como una especie de antena parabólica recolectora de radiación. Los fabricantes locales no podían satisfacer la demanda. La idea de Gutenberg era que, si lograba una aleación metálica adecuada, podría utilizar las prensas que estaban en desarrollo para producir espejos que luego se venderían a los peregrinos en Arkham. Parecía un éxito asegurado, pero en la Europa del siglo XV había algo que casi siempre arruinaba incluso los planes empresariales mejor elaborados:
la peste negra atacó de nuevo y la peregrinación fue pospuesta. Sí, se podía aplazar una peregrinación por la peste. Sería un verdadero desastre reunir a 100.000 personas y que estallara una epidemia. Eso significaba que todos los inversores que esperaban recuperar su dinero tendrían que esperar. Uno de los socios murió y la sociedad comenzó a desmoronarse, dejando a Gutenberg no exactamente en la ruina, pero sí en apuros. Este revés habría desalentado a cualquiera, pero para entonces Gutenberg debía estar completamente poseído por su plan. Así que el trabajo continuó. En la isla de Gutenberg hay una enorme estatua suya con un pez en la cara. Nuevamente, nadie sabe con exactitud dónde estaba su taller, pero debió de estar en algún lugar cercano. Eligió una base aislada para protegerse de la amenaza del espionaje industrial. Pero había otra razón para estar cerca del agua. Gutenberg estaba jugando con fuego. ¿Recuerdas mi set de impresión John Bull y esas piezas de tipos de goma? El plan de Gutenberg solo tendría éxito si pudiera idear un sistema para producir en masa letras individuales que pudieran ser colocadas y reorganizadas en cualquier orden. Fue a la guilda de orfebres y encontró a un hombre llamado Hans Donne. Juntos hicieron el avance técnico crucial que hizo que la brillante idea de Gutenberg fuera una proposición práctica. Así que esta es una fundición tipográfica que creaste. Esta mesa es, créelo o no, una fundición completa. Bien, he pedido a Stan que me ayude a hacer una pieza de tipo una sola letra E, que puedo usar en nuestro gran experimento de impresión. Para ser auténtico, quiero que mi letra coincida con las dimensiones de la fuente original utilizada en la Biblia de Gutenberg. Primero, tenemos que hacer un punzón, una copia maestra de la letra que queremos reproducir. Después de transferir su contorno a la punta de esta barra de acero, tiene que ser tallado a mano con una lima muy afilada. Se hace tal vez un punzón al día, 2 punzones al día. Entonces, para hacer el conjunto completo de tipos que Gutenberg necesitaba para su Biblia, ¿cuánto trabajo fue eso? Bueno, había al menos 270 caracteres, tal vez más. Así que, dado que había muchos días festivos, me imagino que sería cerca del mejor parte de un año. Un año. Así que si fueras una de esas personas que había invertido en esta nueva tecnología, estarías bastante impaciente. Estarías diciendo, ahora, señor, ¿Gutenberg realmente necesita 8 E diferentes? Y la razón por la que necesitaba diferentes era, obviamente, porque él buscaba una apariencia muy elegante y armoniosa. Quería calidad absoluta. Así que quería algunas que fueran un poco más anchas, otras un poco más estrechas, para que pudiera tener líneas justificadas. Correcto, sin espacio blanco sobrante y evitando composiciones feas, ya sabes, cosas de mala composición. Esto es una prueba de humo, una forma de verificar que nuestro punzón sea una copia precisa de la letra que queremos replicar. Ahora parece perfecto. Qué ingenioso, ¿verdad? Así que aquí lo tenemos. Está tallado a mano, acanalado, afilado, limado, raspado, modelado, endurecido y templado. Y ahora, esa es la clave que desbloquea la tecnología que cambia el mundo. El punzón. Hermoso. Lo logramos. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, tenemos que golpear una matriz con eso. Golpear una matriz. Sí. Vamos a golpear ese punzón directamente sobre esa pieza de cobre. Así dejará una impresión con la forma de la letra. Exactamente. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre cómo exactamente Gutenberg fundía las letras con sus moldes, pero la teoría de Stan es la más aceptada.
Él cree que inventó algo parecido a este ingenioso dispositivo. Esta herramienta frente a nosotros es un elemento único de la invención de Gutenberg. Es un molde ajustado, compuesto por dos mitades. Estas dos mitades encajan entre sí para formar una cavidad donde se moldeará el tipo con la matriz en la parte inferior. Ahí es donde entra en juego la valiosa matriz. Las dos mitades están perfectamente ajustadas. Dependiendo de cómo se coloque la matriz bajo el molde que hemos formado cuidadosamente, se puede crear una abertura estrecha o ancha. Al cerrar el molde sobre la matriz y usar el resorte para mantenerlo en su lugar, eso es lo que es esta cosa curiosa, se forma un hueco dentro del molde con la forma de la letra que vamos a crear. ¿No es genial? Es una parte bastante única de la invención. No existía nada parecido antes. Vamos a verter metal fundido aquí. Plomo, estaño y antimonio directamente. Sí. Y se endurece al instante. Ya está duro. ¿En serio? Sí. Entonces quitamos el resorte, liberamos la matriz presionándola, abrimos el molde y ahí hay una pieza de tipo. Dios mío, ¿no es maravilloso? Entonces, ¿cuál parte es la T? Bueno, aquí está la cara que formamos y es una copia exacta. Y si miras el golpe que tenemos aquí, sí, verás que ese golpe está replicado en la cara. Sí, es idéntico, ha vuelto a su forma. ¿Ves? ¿No es genial? Es más que genial, es revolucionario, porque ahora podemos hacer tantas como queramos rápida y económicamente. Me pregunto cuántas se necesitan para imprimir una Biblia completa. Mira lo que hice. Hice una E. Bueno, estos parecen ser los componentes de la mayor revolución en la humanidad desde la invención del fuego. De hecho, se podría argumentar que ciertamente lo son. Y una de las razones es que son idénticos. Es algo extraordinario. Tal ingenio usando artes y oficios que se conocen desde hace cientos de años, pero añadiendo este pequeño dispositivo único que permitió a los impresores de toda Europa empezar a difundir el conocimiento. He oído grandes informes sobre el progreso de Alan con la imprenta, así que he vuelto a la base para ayudarle a ensamblar el artículo final. Si alguna vez has tenido una experiencia traumática con un armario de autoensamblaje, ahora podría ser un buen momento para hacer una taza de té. Es como esos paquetes de cereales. Encaja la ranura A en la lengüeta B o lo que sea. Eso es. Voy a levantarlo. Me siento como Atlas. Te daré una variedad. Tiraste toda la caja. Eso tiene mucho más sentido. Bien. Y luego usas el mazo. Sí, para golpear el... No hagas eso, Steven. Yo lo sostengo. No lo pateas. Buenos efectos de sonido, ¿verdad? Estamos logrando un buen pliegue, supongo. Alan, en serio, nadie ha hecho algo así en 500 años. Es absolutamente cierto. En este tipo de prensa. Eso es. Caminemos. Bien. Todo un artista. Honestamente, yo nunca habría hecho que un chico arruinara una cicatriz sin remedio. Lo que me encanta de esto es que, por un lado, es desesperadamente simple, y por otro, tiene todos esos pequeños trucos ingeniosos que jamás se me habrían ocurrido en 100 años. Y me encantó cuando Alan me mostró que estaba usando este hilo doble. Piensas, de acuerdo, seguiré mi dedo por aquí y pasará por detrás y seguramente saldrá por aquí. Pero no, sale por allá porque es un hilo doble y el otro va por ese lado y es bastante complicado. Me revuelve la cabeza, literalmente. No está seguro de que esto sea exactamente lo que Gutenberg habría tenido, pero se ve bien y a menudo ese es el secreto de este tipo de ingeniería y diseño. Si se ve bien, se siente bien, entonces está bien. Es un objeto sumamente satisfactorio, aparte de todo lo demás. ¿No sería divertido tener uno en el dormitorio? Podrías convertirlo en un pequeño lavabo o algo así,
o incluso poner el espejo aquí, a una altura ajustable. Estoy perdiendo un poco la cabeza ahora porque me encanta. Lo único que por supuesto no puedo esperar a ver es cómo imprime realmente. Empiezo a compartir la emoción que debió sentir Gutenberg cuando finalmente estuvo listo para empezar a imprimir. A finales de la década de 1440, se había trasladado de Estrasburgo, que recientemente había sido aterrorizada por una banda de mercenarios franceses llamada los Armeniacos. Quizá ellos fueron la razón por la que decidió regresar a Maguncia. Como de costumbre, el dinero escaseaba, así que pidió un préstamo a un familiar. Esta casa se usó como garantía para el préstamo y formó una sociedad con un nuevo inversor llamado Johann F. Fue un trato que más tarde lamentaría, pero que le dio la inyección de dinero que necesitaba para poner en marcha su imprenta. No empezó con la Biblia, era demasiado ambicioso. Probó la nueva tecnología con trabajos de impresión modestos, como este libro de gramática latina sobre declinaciones. Recuerdo eso, para mostrarle a la Iglesia que su invento representaba una oportunidad y no una amenaza. También imprimió documentos como esta indulgencia papal. Las indulgencias eran una maravillosa forma católica de recaudar dinero, ¿no es así? Me recuerda un poco a hoy, cuando viajas en avión o tienes un coche muy poco eficiente en consumo de combustible, puedes compensar tu huella de carbono, ¿verdad? Puedes pagarle a una empresa que compensa tu carbono, te perdona tus pecados de carbono, y es un poco la misma idea. Compensas tus pecados. Debió de ser maravilloso para ellos tener la nueva tecnología de Gutenberg, porque antes de eso, por supuesto, cada uno era escrito a mano por un escriba, y no era solo un pequeño vale, era mucho texto, así que fue una forma muy buena de que Gutenberg mostrara su nueva tecnología. Sí, creo que también demuestra que la Iglesia realmente estaba muy interesada en la impresión, que no la consideraban un arte oscuro, como se dice en alemán. Estaban interesados porque vieron todas las ventajas que les traía. Con el apoyo de la Iglesia para su obra maestra, solo quedaba un problema por resolver. La mayoría de los libros de lujo en aquella época no se escribían en papel, sino en algo llamado vitela. ¿Y de qué estaba hecha la vitela? Estaba hecha de esos pequeños animalitos, esos bonitos terneros marrones de ojos grandes. Cedían su piel como cedían el resto de sí mismos para los filetes en las mesas de los poderosos. Gutenberg, que estaba decidido a que su Biblia fuera de la más alta calidad posible, pensó que imprimiría cada Biblia en la mejor vitela. Pero él o sus socios de negocios hicieron algunos cálculos matemáticos serios, como lo llamaríamos ahora, y rápidamente se dieron cuenta de que en realidad solo unas pocas podrían hacerse en vitela, porque con un pequeño rebaño como este, bueno, no habría salido del Antiguo Testamento. Tienes esos dos de ahí, los llamaremos Génesis. Llamaremos a aquel de allá Éxodo. Tienes Deuteronomio por allí, Levítico. Harían falta 140 terneros para proveer suficiente vitela para una sola copia de la Biblia. Para una tirada de 180 ejemplares, que era lo que planeaba Gutenberg, habría necesitado la asombrosa cantidad de 25.000 de estas pobres criaturas. Esos son muchos filetes de ternera en cualquier cálculo. Por eso existen unas pocas Biblias de Gutenberg en el mundo que están impresas en vitela, pero la mayoría están impresas en papel. Sin un sistema para producir papel en masa, el invento de Gutenberg habría sido un fracaso desde el principio. Pero aunque los chinos habían inventado el papel 1200 años antes, seguía siendo una novedad en Occidente.
Este molino en Basilea, Suiza, se estableció casi exactamente al mismo tiempo en que Gutenberg trabajaba en su máquina, y todavía hacen papel aquí de la manera tradicional. No a partir de pulpa de madera, sino de trapos de tela. Eso resulta bastante satisfactorio. Primero, los trapos se machacan hasta formar una pulpa fina. Una rueda hidráulica proporciona la energía para accionar estos pesados martillos. Una vez que alcanza la consistencia adecuada, la pulpa se transfiere a una gran cuba, que es donde realmente comienza la diversión. Esto va a ser nuestro papel. Parece extraordinario que estos sean pedazos de lino cortado, que han sido machacados y se han convertido en esta pulpa. ¿Está bien? Entonces, mejor sigo removiendo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien o extraordinario. ¿Y eso que sientes es que el agua se está calentando un poco porque es materia orgánica y se está descomponiendo? No, es porque es un poco más fácil trabajar con agua tibia y el agua tibia baja más rápido por la malla. Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahora. Bien. Sí. Hagámoslo, hagamos papel. Vamos así, lo giramos y lo subimos, lo sacudimos un poco. Así el agua baja y la fibra se queda. ¿Ves? Dios mío, y ya estamos listos para el siguiente. ¿Estaría bien si pudiera hacer algo de papel? Sí, solo que tendrás que hacer mi trabajo y yo... ¿Nos cambiamos de lugar? Sí, está muy emocionada. Está bien, sí, mejor hago eso, ¿no? Oh, Dios mío, qué sensación horrible. Esto me recuerda al salón de arte en la escuela, donde siempre fui un cabeza dura. Bien, entonces solo del otro lado. Del otro lado. Ups. Por aquí. No, así. Ah, ya veo, así. ¿Quieres decir? Pero antes que nada ya te lo mostré. Perdón. Esto. Ah, sí, pero ya hay un poco puesto. Deberíamos quitar eso. Oh, está bien. No importa. Bien. Listo para deslizar. Abajo. Girando desde arriba y también de este lado. Y esta pieza de sí. Por ese lado también. Oh, sí, tiene algunas partes blancas, pero no está mal. No está mal. Creo que te detuvo algo de papel, René. Increíble. Y está listo para quitar la cubierta. Ahí está. Probablemente siempre es el segundo el que sale mal. Y oh, este es un proceso mágico. Es un poco como buscar oro en un río, ¿no? Y tal vez no sea una mala analogía. El papel era como el oro en la época medieval. Increíblemente valioso. Y aunque es un proceso bastante lento, toma mucho menos tiempo que hacer vitela de piel de ternero. Debo decir que esto me ha gustado bastante. Siento una conexión con Gutenberg de alguna manera solo por hacer esto. Y eso está bien. ¿Cómo sabes cuándo está listo? Porque las ondas se detienen. Sí, ahora está bien. Oh, eso no está tan bien. Espera. Está bien. Ese no quedó tan bien. Ups. Number bueno. ¿Lo devuelves? Sí. Vuelve a ponerlo. ¿Deberíamos devolverlo y solo girarlo? Pensé que tal vez lo haría. Lo hice mal. He arruinado el lugar. Mejor quitar esto. Lo arruiné. Hacer papel apto para imprimir es un arte fino. Las materias primas deben mezclarse a la perfección para obtener la textura y la capacidad de absorción adecuadas. Para Gutenberg, este fue el ingrediente crucial final que hizo posible que imprimir la Biblia fuera una propuesta comercial viable. ¿Puedo tomarlo? Sí, tan hermoso. Mi propio pedazo de papel. Y primero, por supuesto, tiene que secarse, ¿verdad? Pero espero que Adam esté satisfecho con eso. ¿Cómo no lo estaría? Es digno del mejor arte de la imprenta. Bien. Voilà. Ha llegado el gran día. Han pasado 5 meses desde que Alan reunió por primera vez sus planes y diseñó su imprenta. Ahora está construida. El papel se ha hecho en Basilea. Yo mismo he fundido los tipos. Nada puede impedirnos imprimir una página del texto de Gutenberg. Esto debe ser lo que sintió el gran hombre. Antes de comenzar a imprimir,
tengo una pequeña confesión que hacer. A Stan y a mí nos llevó casi todo un día hacer una sola letra E, producir todos los tipos necesarios para imprimir una Biblia completa. Probablemente le tomó al equipo de Gutenberg alrededor de un año, y francamente no tengo su tiempo ni su paciencia, así que he hecho trampa. Este paquete viene de Estados Unidos. Es una réplica de una página de tipos compuesta con las medidas exactas del original de Gutenberg, y, afortunadamente, nada se ha dañado durante el transporte. Así que esto es perfecto, ¿no? Podemos imprimir con esto, absolutamente. Bueno, casi. Seguramente hay espacio para mi pequeña en algún lugar de la página. Aquí vamos. Oh, va a entrar. ¡Qué emocionante! Probemos eso. Ahí está. Ahora, ¿qué palabra es esa? ¿Puedes leerla? Legos. L-E-G-S. Sí, eso es genial. Sabes, debo confesar que tenía mis dudas sobre si Alan sería capaz de construir una imprenta en el tiempo que le habíamos dado, y si realmente se conocía lo suficiente sobre la impresión en esa época como para producir algo que realmente funcionara y que fuera una copia razonable de algo que Gutenberg podría haber hecho. Debo decir que todas mis dudas han sido disipadas por la brillantez del trabajo que ha realizado. Y, los tres expertos están riendo como niños de la emoción por lo que han creado juntos. Voy a ver ahora si puede ocurrir una impresión real. Música. Bien, este es un momento de la verdad. Veamos cómo encaja. No está mal. Creo que casi está bien. Bien. Muy bien. Aquí vamos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Espera el crujido. Música. Buena suerte a todos. Aquí vamos. Crucen los dedos. Bueno, hay impresión ahí, Martin. Mira cómo apenas se marcó el... ¡Wow! Oh, por Dios. Eso es bastante notable. Eso es extraordinario. Felicitaciones a todos. La entintación es excelente, Martin. La alineación es fantástica. Ahí está la E, ¿verdad? Y esa E, en particular, resalta como la mejor, por mucho. Excelente trabajo. Bravo. Estoy muy satisfecho con eso. Así que consideras la primera... Creo que es sorprendente, extraordinaria. En fin, hagamos más. Bueno, esa es la prueba de una imprenta. Ser capaz de hacer más mientras imprimimos. El procedimiento normal sería que el tirador, tú eres el tirador, ¿ok? Toma la hoja, sí, y le echa un vistazo rápido, pero tiene que estar listo para la próxima impresión. Bien. Mientras tanto, el entintador, mientras él se aleja de la prensa, el entintador va a volver a entintar para él, correcto. Así que es una verdadera línea de ensamblaje. Y cuando él termina de entintar, revisa la calidad de la impresión que acabas de hacer. Exacto. No está corrigiendo el texto, nada de eso, solo está viendo que la impresión salga bien. Está muerto. Ahora todos mantenemos la presión. Bien. Y ese es él. Música. Es correcto, ¿no? Estupendo. Estupendo. Sí, ahí lo tienes. Bastante bien. Sí. No, en realidad creo que eso está mejor. Lo está. La primera edición de la Biblia de Gutenberg tuvo una tirada de 180 copias, cada una con más de 1200 páginas que tuvieron que ser compuestas, entintadas e impresas. Muy bien. Y eso fue solo el trabajo en blanco y negro. Después de salir de la prensa, cada página fue decorada a mano por un iluminador antes de que todo el conjunto fuera encuadernado para formar un libro completo. Música. Este es el milagro. Son idénticas, cada una de estas maravillosas páginas, y eso nunca se había visto antes en la historia del mundo. Nuestro experimento está casi terminado. Pero para Gutenberg, esto fue solo el comienzo de una monumental tirada de impresión de 2 años. ¿Pero qué comienzo fue? Música.
Las primeras copias de la Biblia de Gutenberg se exhibieron en la Feria Comercial de Frankfurt en 1454 y causaron sensación. Hoy en día existen menos de 50 de esos libros originales. Uno de los más bellos se conserva aquí en Gotinga, en Alemania. ¿Sabes qué? Estoy realmente estremecido de emoción por estar tan cerca de una Biblia de Gutenberg, habiéndola visto solo a través de un cristal, y después de haber examinado tanto sobre su proceso de producción, de haber descubierto lo importante que fue y lo que representa como símbolo de todo lo que significa la era moderna, la idea de tocar una, aunque sea con guantes de algodón, me pone la piel de gallina. No puedo creer esto. Música. Sabes, las he visto a través de un cristal y he leído sobre ellas, y estar tan cerca es una sensación extraordinaria. ¿Quieres echar un vistazo, por favor? Esto es en realidad... es un comentario de Jacob Grimm, del famoso dúo de los hermanos Grimm. Sí. Cuando era bibliotecario en Gingen, dice que vio una Biblia de Gutenberg y que es de una rareza extrema. Sí, gracias. Y esta es la primera página del primer volumen. ¿Sabes qué es interesante? Que aunque la iluminación y decoración, lo que llamamos rubricación, ¿no? Las letras rojas, literalmente, aunque son muy bellas, es el tipo de letra lo que realmente atrae la mirada, ¿verdad? Sí. Es decir, la gente ha dicho que incluso al inicio de esta nueva tecnología ya era un ejemplo de perfección. Sí, en cierto sentido, y la opinión general es que es mucho más hermosa de lo que habría sido necesario. Eso es muy cierto. Claramente, él era un perfeccionista muy exigente. Sí, utiliza lo que también usaban los escribas en los monasterios. Usaba abreviaturas. Esa era la única manera de lograr que este margen derecho fuera tan limpio. Ahora, hay un pequeño agujero aquí. Alguien debió haber tomado esto prestado. No sé cuándo ocurrió. Ves que la iluminación subía por la página y alguien necesitaba un modelo para una iluminación. Así que lo recortaron y lo pusieron al lado de su manuscrito y lo pintaron a partir de ese modelo, lo cual es desafortunado. Música. Bueno, naturalmente me siento muy privilegiado de poder hojear este objeto increíblemente raro e importante, una Biblia de Gutenberg, con mis propias manos. Llevo guantes blancos. Me aterra respirar vapor de agua sobre ella. Y sin embargo, lo curioso es que no se siente como algo que se va a deshacer en polvo si paso las páginas demasiado rápido. Se siente muy sólida y robusta. Después de todo, fue hecha para usarse más de una vez al día. Quiero decir, si la compró un monasterio, supongo que se usaba para todos los oficios del día. Y era un objeto sólido. Una Biblia era algo a lo que la gente esperaba recurrir todo el tiempo. Y no es una cosita frágil como un adorno, es un objeto útil. Y lo extraordinario de esto es que, aunque solo se hicieron unas 100 y solo existen 12 en vitela, ¿sabes qué? Aparte de las iluminaciones, cada página es igual. Y ese fue realmente el avance más notable, ¿no es así? Que alguien en un monasterio en Alemania, alguien en un palacio en Florencia, alguien en una casa privada en Ámsterdam pudiera abrir la misma página. La misma palabra comenzaba arriba, terminaba abajo. Estaban viendo la producción en masa por primera vez. Y aunque eran muy ricos quienes podían permitírselo, no eran ni de lejos tan ricos como aquellos que podían costear libros hechos a mano por escribas. No puedo creer que esté aquí mirándolo. Me gustaría contar un final feliz para el hombre que creó este libro extraordinario, pero no fue exactamente así. ¿Recuerdas al señor F., el mecenas que financió la impresión de la Biblia? Poco después de que las prensas comenzaran a funcionar, pidió a Gutenberg que le devolviera el dinero que le había prestado.
Gutenberg no tenía el efectivo, así que se vio obligado a entregar todo su equipo de impresión. Le había llevado casi toda una vida construir su máquina. Ahora, tan poco después de haberla completado, fue arrebatada de las manos de Gutenberg. Mi viaje termina aquí, en el pueblo de Eltville, a unos pocos kilómetros de Maguncia. Gutenberg tenía raíces familiares aquí, y sus amigos lo ayudaron a levantarse de nuevo e incluso a establecer un nuevo taller de impresión. Pero nunca disfrutó de las riquezas que su invento trajo a su antiguo socio comercial, F. Bueno, al final, Gutenberg recibió el reconocimiento que merecía. Allá en el castillo, el elector lo nombró caballero y le otorgó una pensión. Y cuando murió, el mundo sabía que él había fundado el arte moderno de la impresión. Pero no es realmente eso lo que me ha traído hasta aquí. Es el pensamiento de lo que ocurrió después de la muerte de Gutenberg. La replicación de la imprenta por toda Europa a una velocidad inimaginable para aquella época, de 0 libros a 20 millones en solo 50 años. La tecnología de Gutenberg se esparció por Europa como un virus benigno. Le dio a las nuevas ideas un boleto para viajar y dio inicio al Renacimiento. Durante los siguientes 500 años, su método de impresión se utilizó para hacer libros en todas partes. Suya fue la máquina que nos hizo. Y ese arte, el arte de la imprenta de tipos móviles, nos define. Es nuestra civilización más que cualquier otra cosa. Puedo imaginar un mundo moderno sin autos. Puedo imaginar uno sin teléfonos ni computadoras. Pero no puedo empezar a imaginar una sociedad parecida a la nuestra, sin la palabra impresa.